hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Santiago Wanderers acaba de hacer historia. El decano del fútbol chileno venció a Flamengo, vigente bicampeón en lanzamientos penales, y se coronó de esta manera campeón de la Copa Libertadores Sub-20 disputada en Ecuador. Es histórico porque empató el partido sobre final y es el primer equipo chileno campeón en la historia del certamen Sub-20. Hay festejos en Valparaíso y en los próximos minutos Pedro Carcuro nos cuenta todos los detalles de esta jornada histórica para el fútbol chileno. Eso en los próximos minutos, y en las próximas horas el gobierno daría a conocer los esperados cambios al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles tras la histórica alza registrada en el precio del petróleo. Durante la jornada el presidente Kast entró al debate y aseguró que sería populista mantener las cosas tal como están. Vamos a actuar con decisión y con rapidez. Fue el compromiso hace algunos días del ministro de Hacienda. La palabra empeñada sigue en pie, por lo que este lunes, según fuentes de Palacio, se presentarían los ajustes al mecanismo de estabilización de precios a los combustibles. El alza golpea el bolsillo de los chilenos producto del conflicto en Medio Oriente. Un incremento que podría ser mayor de no ser por el MEPCO, mecanismo que, eso sí, cada semana le está saliendo más caro al fisco, encargado de amortiguar los precios. Al debate entró el propio presidente José Antonio Kast, quien defendió los ajustes que hará el ministro de Hacienda. Hay que hablar con la verdad. Una salida populista podría ser que vamos a mantener las cosas como están. Es evidente que no se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica. A estas palabras se sumó el ministro de Transportes, Luis de Grange, quien en entrevista con Estado Nacional aseguró que estos cambios al MEPCO buscan generar el menor impacto en las arcas de las familias chilenas. El foco del actual gobierno va a estar en proteger a aquellos sectores, a aquellas personas con mayores necesidades. Por ejemplo, el tema de la parafina. El tema de la parafina es un tema que es súper específico, que tiene un impacto directo sobre aquellos hogares con menores ingresos. Es un tema... el tema, por ejemplo, también del transporte de carga. Más que eso, es por quienes consumen los productos. Claro. Finalmente, lo importante es el consumidor final. Mayores esfuerzos para el transporte de carga, pero sobre todo a la parafina. Combustible que solo en las últimas 2 semanas subió más de 200 pesos, justo cuando se inician los días fríos. La pregunta que rápidamente surgió: ¿habrá un aumento en los valores del transporte público? Hay que revisar cómo son los polinomios, cuál es el subsidio disponible. Uno tiene cierto margen, efectivamente, por lo tanto no puedo pronunciarme hoy, pero yo creo que a la brevedad nos vamos a enterar de cuál va a ser el mecanismo. Según fuentes oficialistas, la eliminación del MEPCO no estaría sobre la mesa y las modificaciones serían a la banda de precios. Es decir, el mecanismo permitiría ejecutar alzas mayores a los 30 pesos actuales. Los cambios, según confirmó la presidenta del Senado, se realizarán vía decreto y no a través de un proyecto de ley. La noticia no cayó bien en la oposición, desde donde ya realizaron una advertencia. Hay una parte de la ley que habilita al presidente a modificar los impuestos variables vía decreto. No sabemos si es que la propuesta se va a referir a esa parte o no, por tanto estaremos atentos si es que esto amerita constituir un requerimiento al Tribunal Constitucional. Eso está pendiente. Y las potestades reglamentarias precisamente lo que buscan es que los gobiernos puedan reaccionar con mayor rapidez. Yo aliento en eso a no tener fantasmas. Cuando se trata de una situación crítica, lo que uno espera, voy a ponerlo en términos médicos del cirujano, es que emplee las herramientas necesarias para enfrentar las dificultades del paciente y no estar con disquisiciones ajenas a su decisión. Desde los gremios del transporte también miran atentos los inminentes anuncios del gobierno. Un alza desmedida de los combustibles impacta directamente en el costo de vida y eso conduce indefectiblemente a un proceso inflacionario del cual se conoce dónde empieza y no sabemos dónde termina. Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, almorzará con parlamentarios oficialistas. Una cita donde se espera conocer más detalles sobre los ajustes que alista el gobierno ante la histórica alza en el precio de los combustibles.
Robaron un auto en Ñuñoa y minutos más tarde lo usaron para cometer otro delito, esta vez en Lo Barnechea. Se trata de un tour delictual de encerronas protagonizado principalmente por menores de edad la noche de este sábado. Delito que, según la Policía de Investigaciones, tiene varios patrones en común, como la hora en la cual roban, las comunas que atacan y lo que hacen con los autos sustraídos. Los detalles en el siguiente informe. Operativo por aire y por tierra. Carabineros busca y persigue a una banda que minutos antes protagonizó 2 encerronas en la región metropolitana. El primer ataque fue en Ñuñoa, donde cerraron a la víctima con el auto. Con armas y cuchillos la abordaron de manera violenta, robando no solo su vehículo, también sus artículos personales y su teléfono celular. Hemos incrementado los patrullajes, los controles y las fiscalizaciones junto a Carabineros con la finalidad de prevenir este tipo de delitos. Pero eso no sería todo. Con el auto recién sustraído, siguieron delinquiendo. Tour delictual que incluye 2 robos con violencia ocurridos en las distintas comunas de la región metropolitana. Realizaron esta encerrona en Lo Barnechea. Se bajaron los mismos delincuentes y atacaron al conductor. En cosa de segundos se le quitaron sus pertenencias y escaparon con el vehículo. La víctima fue asistida por otro conductor que la trasladó a una comisaría. Anoche un vecino de Lo Barnechea sufrió una encerrona. Es un hecho grave que genera temor. Hechos que se repiten con el mismo método de actuar, como este caso de hace unos días en Vitacura, donde una ciudadana belga fue abordada por delincuentes que con violencia también le quitaron su auto. En cuanto a los detenidos, corresponden a 2 personas de nacionalidad chilena, ambos adultos, uno de ellos con antecedentes policiales previos. Según datos de la PDI, las encerronas bajaron un 27% en 2025 en comparación al año anterior. Sin embargo, los delitos se han desplazado. En 2024, comunas como La Florida, Macul, Peñalolén y Ñuñoa concentraban este tipo de delitos violentos. En 2025, los ataques se trasladaron a la zona norte, registrando un aumento en comunas como Peñalolén, Quilicura, Conchalí, Independencia y Renca. Este tipo de bandas criminales que se dedican a la comisión de encerronas, abordazos o portonazos, utilizan lo que son las calles y diferentes arterias como una extensión de sus armas. Ellos pueden mantener el control de los tiempos, dominar el escenario y así aprovecharse la vulnerabilidad de sus víctimas y la incapacidad que tienen para poder reaccionar. El análisis también evidencia la forma de operar. En menos de 30 segundos marcan a la víctima, interceptan el vehículo, ejecutan el robo y luego escapan. Siempre participan entre 4 y 5 delincuentes, preferentemente menores de edad. Se ha detectado que 8 de cada 10 casos de encerronas, portonazos y abordazos, los imputados emplean armas de fuego, por lo cual siempre una recomendación constante el tratar de no poner resistencia y colaborar con los imputados. Obviamente la vida y la integridad de las personas es más importante que los bienes materiales. Las bandas prefieren lugares donde el conductor deba frenar, como salidas de autopistas, enlaces tipo trébol y caleteras estrechas. Las marcas de autos más robadas son Mazda, BMW, Peugeot, Ford y Mercedes-Benz, como el vehículo sustraído este sábado. Si es que estos vehículos no son detectados por la policía, significa que son comercializables en el mercado secundario, quienes son los que financian esta lucrativa actividad relacionada con el mercado de bienes robados. En los casos de este sábado, la policía logró dar con los delincuentes ante la pronta denuncia e identificación de las víctimas. Se trata de un adulto y 3 adolescentes chilenos de cerca de 14 años, que pertenecerían a una red delictual dedicada al robo de vehículos. El mayor quedó con arresto domiciliario nocturno y los menores en internación provisoria. El ministro de Transporte, Luis de Granch, abrió el debate sobre la optimización de costos en el sistema RED. En el programa Estado Nacional descartó disminuir la flota de buses, pero aseguró que es necesario reducir los vehículos de reserva o bien los que se encuentran estacionados sin circular. El subsidio anual que el Estado inyecta al sistema de transporte RED creció consecutivamente en los últimos 4 años, llegando incluso a los 1.200 millones de dólares. Si bien hay mejoras en la calidad de los buses, para muchos usuarios, la falta de cobertura en ciertas zonas y la frecuencia siguen siendo problemas pendientes. Sale muy poca micro en la mañana y mucha gente sale. Mucha gente con pocas micros. No, y sobre todo el fin de semana, oye, no hay locomoción los fines de semana, ya cuesta mucho. Pasan cada media hora. Siempre van a haber falencias. La diferencia es si hay más falencias o menos falencias. Hay menos.
Uno de los primeros diagnósticos del nuevo ministro de Transportes fue la falta de optimización de costos, algo que abordó el propio Louis de Grange en el programa Estado Nacional. Aumentó en 1.500 la flota total de buses del sistema sin que hayan aumentado los conductores. Los buses no se manejan solos, los buses se manejan por conductores. Entonces, esa inconsistencia, ¿en qué se traduce finalmente? En que el costo del Estado, el costo para el Estado de adquirir, de renovar, ha sido mucho mayor que el que realmente se necesita. Desde hace algunos días ha estado sobre la mesa la posibilidad de una disminución en la flota de buses, algo que de inmediato generó dudas entre expertos y usuarios. El ministro aseguró que el uso de buses no es eficiente y apuntó al gran número de vehículos de reserva o que actualmente se encuentran estacionados sin circular. No vamos a tocar ningún recorrido, no vamos a sacar buses que están circulando realmente. Lo que vamos a hacer en términos de ineficiencia, ¿cierto?, es, por ejemplo, estos buses en exceso, ya no reemplazarlos para que estén estacionados. Entonces, ahí hay un ahorro. De Grange también tiene en la mira a los buses que para él entregan un mal servicio, como los articulados o los de 2 pisos. Los que también podrían eliminarse, pero hay voces disidentes. Algunos expertos relativizan que la reducción de buses sin usar vaya a impactar en la optimización de costos, ya que su mantención depende de las empresas operadoras. Ya las empresas que tienen buses eléctricos operando, gran parte de su flota diésel la han dado de baja, ya han salido. Pero durante un tiempo vamos a tener un sobrestock de buses que están en el terminal, no están circulando y por tanto no le generan ningún costo al Estado. Otro de los problemas estructurales del sistema sigue siendo la evasión, la que actualmente llega a un 35%. El Senado aprobó un proyecto que contempla mayores sanciones para quienes eviten el pago de las tarifas en el transporte público. Además, la iniciativa entrega mayor protección a conductores y fiscalizadores. Buscar que en definitiva nos podamos hacer cargo de algo que es tan lamentable como que tengamos este porcentaje tan alto de la evasión en el transporte público es del todo urgente. El poner esfuerzo en normas anti-evasión nos ayuda, pero en definitiva nosotros tenemos que fortalecer el sistema. Un sistema es un conjunto de infraestructuras, de políticas, de estudios que tiene que llevar adelante la administración. El proyecto pasó a tercer trámite y ahora deberá ser votado en la Cámara de Diputados. Hay que aumentar la fuerza de fiscalización y no solo implica recursos específicos y focalizarlos de mejor manera. Por ejemplo, hoy en día el incentivo para fiscalizar es fiscalizar aquellos recorridos donde hay más pasajeros. ¿Por qué? Porque con eso se llega más rápido a las metas. Ya. Pero no está fiscalizando aquellos recorridos en los que hay más evasión. Entonces, ahí hay un tema de gestión interna que podemos hacer. Es parte de la agenda en materia de transporte público y los desafíos que tendrá la gestión de Louis de Grange, quien de paso anunció como meta bajar la evasión del 30% en el plazo de un año. Y mañana se retoma el tercer juicio que enfrenta a Nicolás Cepeda en Francia por el homicidio de su exnovia, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, a quien se le perdió el rastro el año 2016. Esta semana se ha definido como clave, pues la defensa del chileno va a buscar presentar nuevas pruebas, entre ellas el testimonio del padre del acusado. Juicio de Cepeda, búsquedas infructuosas de 2 perfiles de ADN y un retrato escalofriante del acusado. En Lyon, el chileno Nicolás Cepeda está siendo juzgado por tercera vez por el asesinato de su exnovia japonesa. Son algunos de los titulares que por estos días se han tomado las portadas francesas. Y es que el pasado martes 17 de marzo inició el tercer juicio en contra de Nicolás Cepeda, el chileno que ya ha sido condenado en 2 oportunidades a 28 años de presidio por el homicidio de su expareja Narumi Kurosaki. 5 años y 8 meses lleva en la cárcel recluido, pero una falla técnica en el segundo juicio bastó para que al acusado se le abriera una ventana hacia la libertad. Cepeda nuevamente reafirma su inocencia, algo que su padre también ha hecho saber. Fue una investigación que tuvo una identificación inmediata del presunto culpable. Nicolás nunca fue presunto inocente. Hubo un sesgo del inicio. A medida que íbamos estudiando el dossier, el expediente, nos fuimos dando cuenta de este forzamiento de la verdad hacia una hipótesis que ellos mismos habían planteado.
Pero el camino para Nicolás Cepeda cada vez se vuelve más complejo. Las inconsistencias en su relato se hicieron presentes y es que el chileno admitió esta semana frente a la Corte que habría omitido un viaje realizado para visitar a Narumi en 2016. Todo con el objetivo de hallar respuestas luego de su separación, algo que superó las expectativas de la defensa de la familia de la víctima, quienes declaraban esto al inicio del juicio. Para el segundo juicio se cerraron en sí mismos y tenían razón porque tampoco obtuvieron respuestas y sinceramente no parece que este tercer juicio vaya a traer confesiones ni nuevas revelaciones. Será el próximo viernes 27 de marzo, 10 días después de iniciado el tercer juicio, cuando se espera que la justicia francesa dé su veredicto final. Este caso, lamento decirlo, presenta enormes dudas que deberían beneficiar al acusado. Todos estamos buscando aquí, como la familia de Narumi Kurosaki, como el fiscal, como el presidente de la Corte, como el jurado, queremos saber qué sucedió esa noche. Creo que en estos momentos, con todas estas dudas, esta investigación suplementaria es indispensable. Enigmático caso que vuelve a instalarse en la agenda noticiosa internacional y que busca no solo develar qué pasó con la estudiante japonesa y dónde está su cuerpo, sino también establecer si se confirma la sentencia de 28 años que ya pesaban en contra de Cepeda, si su condena se modifica o si en un giro inesperado el chileno logra comprobar su inocencia y con ello dar paso a su libertad. Con masivas marchas en distintos puntos del país se conmemoró el Día Internacional del Agua. Esta convocatoria estuvo marcada por la preocupación ante los 42 decretos medioambientales que se mantienen en revisión luego de ser retirados por el Ejecutivo de la Contraloría. Miles de personas con banderas, pancartas, bailes y cánticos transformaron la conmemoración del Día Internacional del Agua en una movilización nacional. Las políticas nos están demostrando un amor y una importancia a lo que es el agua para nosotros, que es vida. La sostenibilidad asegura que tengamos como humanos un futuro con bienestar. Hay que salir a la calle, hay que gritar, hay que darlo todo, porque si no nos escuchan, nadie lo va a hacer. El escenario de fondo es crítico. Chile está en el puesto 16 de mayor estrés hídrico a nivel mundial. La ciencia advierte que para el año 2100 los glaciares de la zona central habrán perdido entre el 50 y 80% de su volumen. Esta crisis hídrica es parte de la crisis climática que estamos viviendo a nivel planetario. Las precipitaciones en Chile se están reduciendo. Tenemos problemas a nivel de cuencas. Todos sabemos que el agua está sobreexplotada. Estamos hablando de un país donde el 7% de la población no tiene acceso al agua potable y estamos encontrando ríos secos. Hay gente que ha perdido sus producciones. El retiro de 43 decretos medioambientales por parte del gobierno fue uno de los temas que estuvo presente en la convocatoria, un hecho que los organizadores calificaron como retroceso histórico. No estamos en alerta ambiental frente a 43 decretos que fueron retirados por el gobierno de José Antonio Kast, que lo que hacen es poner en riesgo la protección de los animales, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas y por sobre todo la protección de la salud de la población. Ante las críticas, el gobierno ha asegurado que se trata de una revisión administrativa habitual para garantizar estándares técnicos. Pero a propósito de la convocatoria, ¿qué cambios podemos aplicar en nuestras casas para cuidar mejor el agua? Pues lavarme los dientes con la llave cerrada. Hacer duchas más cortas. Reciclaje, disminuir el consumo. Pero lo mismo también ocurre a nivel empresarial. Chile tiene tasas altísimas de pérdida de agua por los sistemas hídricos que producimos. Tiene problemas asociados también al aprovechamiento de agua. Tiene robo de agua. El desafío también es gubernamental, en donde la gestión comunitaria será clave. El agua es un eje central en las políticas públicas que queremos desarrollar con visión de largo plazo, con buena planificación, con uso de tecnología, pero sobre todo
con mucho diálogo en las diferentes cuencas y acuíferos de nuestro país. Tener una visión basada en la ciencia, basada en las recomendaciones de los expertos, que escucha cuáles son las limitaciones que tenemos y que piensa en el mediano y largo plazo, son hoy día una prioridad. Temas ambientales que vuelven a la palestra en una jornada de manifestaciones de Arica a Punta Arenas, un nuevo Día Mundial del Agua en donde expertos recalcan que el 44% de los problemas hídricos del país se originan en fallas de gestión institucional y no solo por el cambio climático. Mire, él es Toby, un perro que murió por tocar un poste electrificado en la recta Las Salinas, en Viña del Mar, cuando estaba paseando junto a su familia. Una descarga que pudo haber afectado a sus dueños, quienes lograron darse cuenta del peligro cuando se acercaron a esta columna. Ese poste gris, hace un momento atrás, se acaba de electrocutar un perrito. Lo que sería fin de semana de descanso y entretención en la costa de Viña del Mar se convirtió en una verdadera tragedia. Ahí está el perrito, están sus familiares, una negligencia. La tarde del día viernes, esta familia cruzaba la recta Las Salinas para tomar la locomoción colectiva cuando Toby, su mascota, recibió una fuerte descarga eléctrica. El perrito había tocado ahí en la parte baja del alumbrado, que es el gris, y que como que había hecho una carga eléctrica. Toby, de 11 años, tuvo un paro cardiorrespiratorio. El breve contacto que tuvo con un poste electrificado le causó la muerte. Él dijo, el perrito está electrocutando, quítese de ahí. Mi hijo tocó el poste y le estaba pasando corriente. Todos estábamos súper desesperados, no sabíamos qué hacer. Él empezó a reanimarlo. Nada pudieron hacer por su querida mascota, pues se trataba de una familia colombiana que había llegado a la ciudad Jardín para celebrar un cumpleaños y que poco conocía del sector. No sabíamos a quién llamar, qué hacer, solo llorábamos, gritábamos en ese momento todos. En ese momento apareció Fernanda y su pareja, prestaron su apoyo para poder trasladar rápidamente a Toby a una clínica veterinaria. Le dije, ya vamos a la veterinaria, rápido, lo subí porque justo estábamos estacionados ahí en la Copec y lo llevamos a la veterinaria y todo, pero el perrito falleció de camino. La noticia preocupa a vecinos y turistas. Aseguran sentir temor al momento de transitar por el sector, especialmente quienes pasean a sus mascotas. Normalmente sale como salimos a trotar por acá. Ahora la tengo con correa y la tengo cerquita porque tengo mucho miedo. De tener ese cuidado porque en este caso fue un animal, pero podría haber sido una persona. Desde el municipio de Viña del Mar, a través de un comunicado vía WhatsApp, señalaron que ya instruyeron a la empresa externa encargada de la mantención de los postes a entregar un informe y que con estos antecedentes adoptará las medidas disciplinarias y técnicas para que esto no vuelva a ocurrir. No puede esto quedar así impune. Mientras se investigan las causas y responsabilidades, surgen las dudas con respecto a las condiciones en que se encuentra el mobiliario urbano. Hay situaciones como fallas en el cableado, daños en la estructura, conexiones irregulares o falta de mantención que pueden generar lo que se conoce comúnmente como la energización accidental. La lluvia además agrava este riesgo. La muerte de Toby no solo deja dolor en su familia, también expone un riesgo silencioso presente en plena vía pública. La normativa que restringe el uso de los teléfonos celulares en establecimientos educacionales ya entró en vigencia. Mientras los colegios están ajustando sus reglamentos, algunos han ido más allá, extendiendo la medida incluso a los recreos. ¿Cómo ha sido la experiencia en las distintas comunidades educativas? Catalina Torres nos cuenta más. Suena el timbre y comienza el tan esperado recreo, un momento de descanso que en algunos establecimientos ha recuperado su sonido original, bullicio, risas y juegos improvisados. Pero en recreo se nota que ahora sí están todos jugando, se ven más niños correr, juegan más a la pelota. Estamos como siendo más creativos para inventarnos juegos, para hablar nomás. Son los efectos que ha traído la entrada en vigencia de la ley que restringe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en comunidades educativas, medida que en colegios como el San Francisco de Asís de Ñuñoa se ha extendido también a los recreos. Nosotros hace 2 años que los estudiantes no pueden usar celular en la sala de clases. En el recreo sí. Ha sido un trabajo que comenzamos el año pasado con estas mesas de conversación. Yo pensaba de que iba a ser
horrible porque yo ocupo demasiado el celular. Antes igual no nos gustó mucho la idea de dejar el celular porque estábamos, yo creo que muy pegados. Reacción que evidencia un hábito instalado durante años. Informes de la UNESCO advierten que la exposición constante a pantallas puede generar patrones de uso compulsivo que afectan la concentración, convivencia y bienestar emocional. Antes había gente como que se desconcentraba y era como que no participaban tanto. Muchos grupos separados y todos así en el celular, así sin hablar prácticamente. Nos aburríamos y al tiro lo más fácil de usar era el celular. Entonces era lo primero que usábamos para entretenernos. Al remover los celulares lo que va a lograr en el fondo es volver a esa interacción que había antes, del cara a cara, de la conversación, del estar con el otro en el espacio. Y ahí es donde surge el verdadero desafío para las comunidades educativas, que este tiempo no se transforme en un vacío, sino en una oportunidad para reconstruir la convivencia escolar. Los establecimientos lo que tienen que hacer es en el fondo pensar en iniciativas que, por un lado, contribuyan a potenciar los espacios de recreo, transformarlos en espacios de conversación, de trabajo, de aprendizaje, sin pedagogizarlos. Con creatividad y motivación, las opciones son diversas. Se puede trabajar con la pintura de las propias paredes de la escuela, se puede trabajar con materiales del área de deportes cuando son y están disponibles, se puede trabajar también con materiales mismos del aula, pero que se llevan hacia afuera. Y entre los cambios como físicos que tuvimos que hacer en el colegio, con el centro de padres, ver todo lo que era el patio para que tuviesen un espacio agradable para poder jugar, para poder tener espacios de conversación. Ha fomentado más el que compartan en esos espacios. Están ocupando más la biblioteca, no siempre para leer, pero traen sus juegos de mesa, utilizan los juegos de mesa que tenemos acá, conversan más, se pasean más por el colegio. Instancias que comienzan a dar frutos, por pequeños que parezcan, marcan una diferencia en la forma en que los estudiantes se relacionan. Un amigo mío que, por ejemplo, yo no sabía que le gustaban los peluches. Y ahora que empezamos a hablar más, me di cuenta que le gustaban los peluches y ya. Ahora que nos quitaron los celulares, siento que los días se nos han pasado como más rápido y ni nos damos cuenta que no los tenemos. Incluso han vuelto viejas costumbres para resolver una práctica generacional común, el documentarlo todo. Sin celular no voy a tener recuerdos como las fotos y tal. Y eso me empezó a penar un poco porque quiero tener un recuerdo de media. Una compañera trajo una camarita súper chiquita y entonces como a cada rato nos tomaba una foto y así es súper cool. Mientras la nueva ley da plazo hasta el 30 de junio para ajustar los reglamentos internos escolares, en este colegio el recreo está dejando de ser solo una pausa entre clases. Hoy se transforma en un espacio de aprendizaje, no desde los libros, sino desde el encuentro con otros. Ya, de regreso a nuestro país y con algo más amable. Una pregunta, ¿ha pensado en una escapadita para Semana Santa o vacaciones de invierno? Atención porque esta medianoche comienza el Travel Sale, que es el primer evento cyber del año, pero que esta vez es exclusivo para viajes y turismos. Sus organizadores prometen importantes ofertas, miren. ¿Alguna vez ha pensado en cuál es su viaje soñado? Nueva Zelanda. A Egipto. A mí a Positano. El verano terminó y hay que volver a la rutina, pero la posibilidad de viajar y extender las vacaciones sigue presente, más de lo que usted imagina. Hace poco llegué del norte en avión. Sí, fui a La Serena de vacaciones en el verano. Sí, juntos hemos pegado un par de viajes. A Europa y a Nueva York no hemos ido. Se acabó la espera. Comenzó el Travel Sale, un evento cyber de ventas electrónicas con una amplia variedad de ofertas para quienes quieran aprovechar de viajar. Son 36 las marcas que están participando y que prometen descuentos de hasta un 55% en pasajes, paquetes turísticos y hasta equipajes. El Travel Sale se ha convertido tremendamente relevante porque es una gran oportunidad para romper la estacionalidad, para viajar tanto dentro de Chile como fuera de Chile y así dinamizar la industria turística. El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago cuenta con el apoyo de diversos gremios del turismo. Y es que uno de los objetivos principales es fomentar el desarrollo de la industria. Importante destacar que todas las marcas que participan cuentan con los respaldos de las instituciones de la Cámara de Comercio de Santiago, Achet y Fedetur, y más encima
adhieren al Código de Buenas Prácticas de la Cámara de Comercio de Santiago. Para el verano 2026, el balance de enero y febrero muestra un equilibrio en viajes dentro y fuera del país. Según cifras oficiales entregadas por el aeropuerto de Santiago, en viajes nacionales los destinos preferidos fueron Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Iquique y Concepción. Mientras que en el caso de vuelos internacionales, las rutas favoritas fueron Lima, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y Florianópolis, siendo Brasil el país líder en flujo de pasajeros. Pero ¿cómo podemos verificar que las páginas y las ofertas disponibles en la web sean confiables? Revisen bien dónde van a comprar, que sean los sitios autorizados por Fedetur y la Cámara de Comercio. Es importante no dejarse atraer por los enlaces que aparecen a veces, por las ventas callejeras, sino tener mucha claridad de dónde uno va a comprar y sobre todo mirar el precio final. Si quiere viajar pero también le interesa cuidar su bolsillo, busque las ofertas que estarán disponibles en www.travelsale.cl. ...24 horas, reportajes. Hace algunos instantes le comentábamos a propósito de las manifestaciones en torno al Día Mundial del Agua. Mario Gómez Pablo con nosotros para hablar de un tema que es fundamental. Somos 8.000 millones de personas y contando, y la seguridad alimentaria es un factor fundamental. Hay una respuesta frente a eso. Absolutamente. Primero, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Por cierto, la bancarrota de agua a nivel global. Esto dicho en el Día Mundial del Agua. Efectivamente, es crítico porque sabemos que el 70% del agua se usa para la agricultura. ¿Cómo vamos a alimentar el día de mañana a 10.000 millones de personas? Esto en el 2050. Ahora, lo interesante es que la acuicultura no es solamente salmón, es el futuro de la proteína en el mundo. Chile y Noruega van a la cabeza, colaboran en la superficie, pero ojo, compiten bajo el agua. Viajamos a Noruega para poner una pregunta bastante incómoda sobre la mesa. ¿Ha sido Chile ingenuo en la mayor carrera alimentaria del siglo XX? Bueno, este reportaje lo realizamos junto a Cristian Díaz, un conocido de la casa. Así es. El más famoso plato de los japoneses, ese sushi de salmón que tanto gusta, no es japonés, sino una genialidad de los noruegos. Un invento comercial para globalizar el mucho pescado que producen. Björn Eirik Olsen, joven estratega de mercado, lo introdujo a Japón en los años 80. Fue una operación conjunta entre el Estado y la industria del salmón noruega. Un éxito. Lograron abrir el apetito del mundo por su producto, pero hay un problema. Hoy Japón consume salmón chileno. Noruega y Chile concentran cerca del 80% de la producción mundial de salmón. Colaboran, sí, comparten tecnología, estándares y hasta capital. Saben que la acuicultura es el futuro para alimentar a la humanidad, pero no hay que engañarse porque detrás de la cooperación hay también una feroz competencia y en esta carrera por más mercados hay prácticas a lo menos dudosas. Lo importante es que esa competencia sea leal. A veces no es tan leal, pero aquí el peso recae sobre nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de duplicar o más la producción de salmón. El mapa del mundo se divide así. Noruega lleva la delantera, siendo líder en Europa, Corea del Sur y puntero en China. Chile domina en Brasil, Japón, Rusia y el mercado más apetecido de todos, Estados Unidos. Vendemos en 5 continentes, más de 50 países, estamos presentes, estamos hablando de 4.000 millones de raciones de alimentación de proteína. Eso es lo que produce Chile hoy día. Y es más o menos el 25, 28, 30% de la producción mundial. Del virus ISA, enfermedad mortal para los salmones. Hubo un momento en que Chile igualó a Noruega y ahí es cuando apareció el virus ISA.
Zona de crisis laboral. En el pic de esa evolución de la producción, en ese minuto fue cuando... Cuando era un serio competidor de Noruega. Claro. Ahí es cuando se da el virus ISA. Ahí se detectó el virus ISA el 2007, digamos. Virus que proviene de Noruega. Exactamente. Eso está comprobado. Es un hecho y lo hemos publicado. Accidente biológico, negligencia o exprofeso, no se sabe. Lo concreto es que Chile retrocedió y hoy Noruega quiere multiplicar su producción. Hay obras de expansión por todas partes, haciendo gala de las últimas tecnologías, desde centros de cultivo a plantas de procesamiento. La planificación es al 2050. Sería posible multiplicar por 5 el valor de la producción de productos del mar de Noruega entre 2010 y 2050, siempre y cuando hagamos todo bien. La mayoría de los políticos quisiera aprovechar ese potencial y tratar de que realmente se materialice. A Pal Mugas no le gusta el salmón cultivado. Lo suyo es pescar el salvaje. Lo insólito es que lo hace en pleno centro de la ciudad y al lado de un centro comercial. El salmón salvaje es el indicador que mide la salud del ecosistema marino y regula la producción del salmón cultivado. Y no pinta bien. La regulación de la salmonicultura se basa en la supervivencia del salmón silvestre. Tenemos una especie de sistema de semáforo. Cuando la mortalidad del salmón silvestre, causada por los piojos provenientes del salmón de cultivo, está por debajo del 10%, entonces se permite cultivar. Ocurre que al salmón salvaje le aqueja lo mismo que al cultivado. Noruega tiene un serio problema de bienestar animal porque mucho de su salmón está plagado de piojos. Sus peces en las jaulas lo pasan mal y tienen índices de mortalidad casi 2 veces superiores a Chile. Las mortalidades en la acuicultura noruega son demasiado altas. Punto. Deben reducirse. La mayoría en el Parlamento coincidió con el gobierno en que el impacto ambiental de la industria acuícola debe ser la piedra angular de cómo se regulará el sector en el futuro. Chile prioriza el bienestar animal, pero eso le ha significado críticas por el uso mucho más intensivo de antibióticos. Por eso está buscando alternativas no farmacológicas en un enfoque más bien preventivo y no reactivo. Cuando es prevención, puedes tener un impacto en la reducción de antibióticos tenemos entre un 44 y un 49% de reducción de antibióticos, que son alternativas fitogénicas, que son básicamente la planta total, extracciones de planta o aceites esenciales que generamos ciertas formulaciones para poder prevenir y para poder proteger los peces tanto de parásitos como de enfermedades bacterianas. Viajamos por las aguas del Ártico noruego para ver los centros de cultivo. El máximo son 200.000 peces por jaula. Magne Lindhausen es el operador a cargo y tiene la película clara. Tenemos regulaciones estrictas del gobierno, pero también objetivos de sostenibilidad muy exigentes dentro de la empresa. Por eso no deberíamos dejar nada en el océano cuando terminamos. No debería haber ninguna señal de que estuvimos aquí. Nada. Ese es el objetivo. En un sobrevuelo se percibe la panorámica. 30 minutos en helicóptero y no vimos nada de basura en la superficie. Son ecosistemas
libres de contaminación. El contraste con Chile no puede ser mayor, con boyas, cabos o tubos de la industria varados en los lugares más bellos y prístinos del sur de nuestro país. Como somos la principal actividad económica y la principal industria del sur, tenemos una responsabilidad de mantener los lugares donde trabajamos limpios, aunque no sea basura nuestra. Otro desafío de la industria en Chile y Noruega es lo que no se ve: fondos marinos estériles por la descomposición de alimento y materia fecal de los salmones. Y no es menor. Noruega tiene 5,5 millones de habitantes, pero sus muchos salmones vierten al mar sin tratamiento, el equivalente a las aguas hervidas de otras 10 millones de personas. Con todo lo anterior, el salmón sigue siendo la proteína ambientalmente más amigable comparado a otras alternativas animales de cultivo. Y si uno compara los alimentos como, por ejemplo, del salmón, que primero tiene una cantidad muy buena, muy interesante de omega 3, luego tienen proteínas de alto valor biológico, y si tú comparas la emisión que tienen por cada gramo de proteína de salmón producida en términos de CO2, de nitrógeno, de metano, y la comparas con la producción animal, por ejemplo, de vacas, de cerdo, de pollo, son menores. Ahora, ¿qué tiene que hacer la industria del salmón? Hacer dar un paso más adelante, en Chile por lo menos. Chile, ¿por qué? Porque tiene el mar más productivo del planeta. Chile, objetivamente, tiene mejores condiciones naturales que Noruega, pero un problema que no logra remediar. Burocracia. Burocracia y lamentablemente, porque Chile puede crecer 2 veces más fácilmente, Chile. Pero hay otro problema, y es el financiamiento de los noruegos a las comunidades lafkenche, facultadas para detener cualquier proyecto salmonero en Chile. Este es un lobby absolutamente inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista de una intromisión indebida. Es una intromisión en función de obtener un beneficio para ellos, y eso comercial, y eso es muy negativo. Se trata del aporte de más de 500 millones de pesos para las comunidades indígenas. Una ONG noruega, cuyos dineros provienen del gobierno, financió a comunidades lafkenche en Chile. ¿Es aceptable, por legítimas que sean las aspiraciones indígenas, o es competencia desleal cuando ese apoyo afecta directamente la expansión de la industria en Chile con la que Noruega compite? Lo vamos a preguntar. Diete Torrensen es la jefa para América Latina de una organización no gubernamental que recibe aportes del Estado. $500,000, yes. $500,000, y no ve conflicto de interés en el aporte porque sería una casualidad que hayan escogido como beneficiarios a un grupo indígena con reclamaciones costeras en las mismas zonas donde Chile produce salmón. La ley en Chile fue aprobada en Chile y nosotros no la sugerimos ni la promovimos como tal. Fue una iniciativa del pueblo lafkenche. Para el expresidente Frey, la consecuencia es clara. Porque hoy día la ley lafkenche permite pedir 4 millones de hectáreas de mar para un grupo que no son más de algunas familias, 80 o 100 personas. Cuando piden esa concesión, todo se paraliza. Y ahí la industria salmonera no puede desarrollarse. El efecto, sin embargo, fue contraproducente para los noruegos. En esta foto, las comunidades reclaman ante la embajada. Daniel Canuillán estuvo ahí.
no hay una muy buena relación, no hay una muy buena impresión de las prácticas de la industria noruega. ¿Por parte de las comunidades lafkenche? Por parte de las comunidades lafkenche en el territorio donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una flota pesquera que vivimos de los recursos bentónicos y ellos están instalados donde hay caladeros de pesca y hay semilleros de erizo. Y esos semilleros y esos caladeros sostienen la economía de la isla, del pueblo. Daniel es lonco y cree que la convivencia con la industria es posible. No estamos diciendo que se vayan. Creemos que con las 720 concesiones que tienen en Aysén, ocupan un 40%, tienen 400 concesiones todavía para dar uso. Para él, el gran ausente es el Estado, que tiene a las comunidades y a la industria enfrentadas sin dar soluciones a unos u otros. Que haya una sana convivencia y las concesiones que hoy día están dentro de la área silvestre protegida, tienen, si quieren hablar, tener buena imagen, tienen que salir voluntariamente de ahí y instalarse en el área de libre acceso. ¿Pero quién hizo esas concesiones? ¿La autoridad? El mismo Estado. El mismo Estado. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? Yo creo que en el Estado nomás. Noruega tiene a su vez una base satelital en Punta Arenas que puede monitorear todos los movimientos marítimos. Frente a la sospecha, dicen no tener salmoneras noruegas como clientes y que sus servicios pueden ser contratados por cualquiera en Chile. ¿Para qué? La prevención, el monitoreo de pesca ilegal, monitoreo de zonas protegidas. Y también algo que hacemos en Noruega es detección de bloom de algas. En el verano, en el Círculo Polar Ártico de Noruega, nunca oscurece del todo. Allí hay islas en zonas extremas que, al igual que en nuestro país, han podido surgir gracias a la salmonicultura. De lo contrario, estarían despobladas. Es la historia común de Chile y Noruega, competidores, pero también socios, líderes y pioneros en la acuicultura y su mucho futuro. El padre de Aino Olaisen se atrevió con 172 peces en los años 70, cuando no había trabajo en su isla. Hoy, una generación más tarde, su hija produce más de 50.000 toneladas al año, pero su alegría es otra. El salmón ha sido la solución para esa región. De lo contrario sería desértico. Sí, que solo viejos que vivían aquí, los jóvenes no. Sin jóvenes, sin niños. ¿Y hoy en día tienes aquí cuántos niños? Muchos. Este año va a nacer 11 niños. 11 es niños. mucho. ¿Van a nacer? Sí. Sí. Adicional a los que ya tienes. Sí. Y a esa otra población del futuro, en Chile, Noruega o en países más pobres como en África, habrá que darle de comer con un sinfín de otras especies. La acuicultura ya está experimentando con las mejores soluciones. Siempre me ha dado mucho placer, o no placer, pero satisfacción producir comida saludable. Y en este caso, ya no solamente el salmón, sino otras especies. Por ahí va el futuro. ¿Contenta? Contenta. De regreso a las noticias con una historia que es digna de atención. Una obra de los años 30, creada por un prestigioso Premio Nacional de Arte, fue descubierta por la Policía de Investigaciones. Esta pieza se salvó de ser destruida. El ojo agudo de un detective activó los peritajes para verificar su autenticidad. Miren.
La investigación por el mega incendio de 2024 en Valparaíso continúa abierta. Hasta ahora son 9 imputados los que están detenidos esperando el juicio, mientras la Policía de Investigaciones avanza en nuevas aristas. Fue en medio de estos trabajos que dieron con un singular descubrimiento. Fuimos al sector del Salto, donde se encuentra una empresa de pintura, a empadronar y a conseguir cámaras de vigilancia. Las personas que nos atendieron nos hicieron pasar a una habitación donde tenían un cuadro que me llamó la atención precisamente por la firma. El subprefecto rescata este afiche de una simple oficina. Y nos interesaba básicamente verificar la autenticidad de la misma. La firma corresponde también, el modelo, y me doy cuenta que es un original. La firma es del reconocido artista Camilo Mori, una obra de 1937 realizada para pinturas tricolor y que por pocos metros se salva del mega incendio. Camilo Mori fue un gran afichista desde los años 30 en adelante. Todo era publicidad. Ellos trabajaban para distintas empresas de publicidad, tanto privadas como del Estado, haciendo afiches. Una faceta desconocida para muchos de este porteño nacido a fines del siglo XIX. Un artista que inicia su carrera en la Universidad de Chile, estudia por años en Europa y se especializa en estas piezas. Se puede reconocer el tipo de color, ¿no es cierto? La letra, si ustedes comparan, esa S es casi idéntica. O el tipo de color, también la E se parece, porque además, a diferencia de otros muchos afichistas, Camilo Mori hacía también la tipografía de sus afiches. Parte de las pericias se hacen en la Biblioteca Nacional para que la puedan analizar y contrastar con otras piezas de la colección del artista donadas a esta institución por la familia. Camilo Mori firma sus afiches porque para él los consideraba dentro de su trabajo artístico. Mori pinta cuadros y murales, diseña varias portadas de revistas Zigzag y también funda la Asociación de Cartelistas Chilenos. Él tenía una concepción muy fuerte del afiche, tenía que ser sintético, tenía que ser fuerte, tenía que dar cuenta rápidamente del mensaje. El afiche también pasa por las pericias del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Aquí analizan los componentes de la pintura y los contrastan con otras muestras para determinar su antigüedad. Nosotros podemos saber si es que una obra es característica de cierta época asociada a la aparición de estos elementos químicos o no. Voy a hacer el análisis del color blanco y yo puedo asociar que el color blanco, por los elementos que aparecieron acá, puede tener de constituyente principalmente calcio y bario. Los peritajes concluyen que el afiche es una obra original del autor. Yo creo que él pintó con materias primas, con productos de la empresa, por las características de la pintura, que tal vez es un poco más líquida. No tiene la característica de la pintura más pastosa como los óleos que se usaban en esa época. La historia entonces contará que la pieza de este Premio Nacional de Arte se salva de los incendios, se encuentra por casualidad y ahora, ya confirmada su autenticidad, espera por ser contemplada por el público. Tremenda historia y gracias al ojo atento de un integrante de la PDI que descubre esa obra de Camilo Mori precisamente ahí en medio de todas las faenas de los incendios. Terminamos las noticias, como siempre damos las gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en TVN, ya viene el informe del tiempo y luego un nuevo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos. Que tenga buenas noches. Chao, chao.